Cuando Mariana Ríos le sirvió el desayuno a Ignacio Alcázar por primera vez, sus manos se rozaron por accidente, y en ese instante, ambos presenciaron lo inimaginable, un campo de batalla de 1225, un esclavo exhalando su último aliento en los brazos de una reina, y una promesa que desafió el paso de 800 años. Pero para comprender lo que aconteció aquel martes a las 7 de la mañana en la imponente mansión Alcázar, primero debes conocer a Ignacio, 42 años, director general de Alcázar Resorts, una prestigiosa cadena de 12 hoteles de lujo, con una facturación anual de $280 millones. Viudo desde hacía 3 años, tras la trágica muerte de su esposa, Elena, en un accidente automovilístico que él mismo provocó. Desde entonces, Ignacio Alcázar se había transformado en una máquina. Trabajaba 16 horas al día, dormía apenas 4, y las 4 restantes las dedicaba al gimnasio de su vasta mansión de 2.400 metros cuadrados, golpeando un saco de boxeo hasta que sus nudillos sangraban profusamente. Los empleados de la mansión Alcázar lo apodaban el fantasma, porque Ignacio no dirigía la palabra a nadie, no cruzaba miradas con nadie, simplemente impartía órdenes con una voz gélida y se esfumaba en su despacho del 3er piso. En 3 años, había despedido a 47 empleados. No por ineptitud, sino porque su mera presencia le recordaba cruelmente que él seguía vivo, mientras Elena yacía en la tumba. Y entonces llegó Mariana, 28 años, empleada de cocina, contratada el 15 de septiembre para suplir a la cocinera anterior, quien había renunciado después de 2 semanas. Mariana Ríos era delgada, casi frágil, con profundas ojeras, testimonio de noches en vela, y cuando el mayordomo, don Ramiro, le mostró la cocina industrial de la mansión, ella solo formuló una pregunta: ¿cuándo puedo empezar a trabajar horas extras? Porque Mariana tenía una hija, Lupita, de 4 años, diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda hacía 7 meses. El tratamiento ascendía a $12.000 mensuales. Mariana percibía 2.000. Trabajaba en la mansión Alcázar de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Después, corría al restaurante El Nopalito, donde lavaba platos de 3 a 10 de la noche y a las 11 de la noche limpiaba oficinas en el edificio Juárez. Hasta las 4 de la madrugada, dormía 1 hora y vuelta a empezar. Viuda desde hacía 1 año, su esposo, Javier, había perecido en un accidente de construcción, sin seguro, sin nada, apenas deudas. E Isabel, con una bebé de 3 años recién diagnosticada con cáncer, tuvo que elegir hundirse en la miseria o luchar con todas sus fuerzas. Eligió luchar, pero lo que Mariana ignoraba es que el martes 17 de septiembre, a las 7 de la mañana, cuando le sirviera café de olla a Ignacio Alcázar por primera vez, 800 años de historia ancestral, estallarían en un solo segundo. Si alguna vez has sentido que conoces a alguien que acabas de conocer, déjame un comentario, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará radicalmente tu percepción sobre las conexiones humanas. Ignacio Alcázar descendió por las escaleras de mármol a las 7 en punto, como era su costumbre, ataviado con un impecable traje Hugo Boss, como siempre, con el rostro pétreo, inexpresivo, como de costumbre. Don Ramiro le había comunicado que había una nueva cocinera, pero Ignacio no le prestó atención. Los empleados eran piezas intercambiables, números en una nómina, nada más. Se sentó en la cabecera de la mesa del comedor principal, una mesa de caoba con capacidad para 24 personas. Él siempre se sentaba solo. Abrió su laptop, revisó correos electrónicos y aguardó su desayuno.
Mariana empujó la puerta de la cocina con la bandeja de plata, café de olla, pan dulce, fruta fresca, jugo de mandarina. Había preparado todo al pie de la letra. Siguiendo las instrucciones de don Ramiro, sus manos temblaban ligeramente, no por temor, sino por el agotamiento extremo. Había dormido 47 minutos esa noche, pero necesitaba este trabajo. Necesitaba cada centavo desesperadamente. Caminó hacia la mesa. Ignacio ni siquiera alzó la mirada. Mariana colocó la taza de café frente a él, y en ese instante, mientras retiraba la mano, sus dedos rozaron los de Ignacio. Fue un contacto fugaz, de menos de un segundo, pero ambos sintieron como si 800 años explotaran dentro de sus cuerpos. Ignacio levantó la vista y vio, no con los ojos, con algo mucho más profundo, un campo de batalla, cuerpos esparcidos por doquier, humo denso, gritos desgarradores, y un hombre con armadura destrozada, cubierto de sangre, cayendo de rodillas, y una mujer ataviada con un vestido azul real corriendo hacia él, gritando desesperadamente, y el hombre susurrando, en cada vida, mi reina, te encontraré. Mariana soltó la bandeja. El estruendo del metal al golpear el suelo hizo que Ignacio parpadeara. La visión se desvaneció, pero el escalofrío persistía, como electricidad recorriendo sus venas. Se miraron fijamente. Los ojos de Ignacio, grises como el acero, se clavaron en los de Mariana, marrones profundos como la tierra. Y por primera vez en 3 años, Ignacio Alcázar sintió algo que no era dolor, reconocimiento, como si hubiera estado aguardando 800 años por ese momento. Mariana retrocedió un paso. Su corazón latía a 180 pulsaciones por minuto. ¿Qué había sido eso? ¿Qué acababa de presenciar? Un hombre muriendo, una promesa solemne, sangre, rosas. No tenía ningún sentido. Perdón, señor, susurró Mariana, inclinándose para recoger la bandeja. Ignacio no respondió. Su mano derecha temblaba incontrolablemente. Cerró el puño con fuerza, apretando hasta que los nudillos se pusieron blancos como el papel. Era solo cansancio, falta de sueño. Había trabajado hasta las 3 de la mañana. Era eso, tenía que ser eso. Retírese, dijo Ignacio con voz controlada, pero la mano continuaba temblando sin cesar. Mariana recogió la bandeja, se giró y caminó a paso veloz hacia la cocina. Cerró la puerta tras ella, se apoyó contra la pared y sintió lágrimas resbalando por su rostro, sin comprender el porqué. ¿Qué demonios había sido eso? En la mesa, Ignacio cerró la laptop de golpe. Miró fijamente su mano derecha. El temblor había cesado, pero algo más había comenzado. Una extraña sensación en el pecho, como si un reloj que había permanecido detenido durante 800 años acabara de empezar a funcionar de nuevo. Se levantó de la mesa, subió a su despacho, cerró la puerta con llave y por primera vez en 3 años, Ignacio Alcázar no trabajó. Simplemente se sentó en su sillón de cuero, mirando a través de la ventana, preguntándose por qué sentía que acababa de encontrar algo que había perdido hacía mucho tiempo. Los siguientes 5 días fueron extraños, muy extraños. Ignacio bajaba a desayunar a las 7 en punto. Mariana le servía el café, pero ahora ambos extremaban las precauciones para no tocarse. Mariana dejaba la taza a 10 centímetros de la mano de Ignacio. Él esperaba a que ella se alejara antes de tomarla, como si ambos intuyeran que otro contacto podría activar algo que ninguno estaba preparado para afrontar. Pero había algo más. Mariana conocía la mansión. Don Ramiro lo notó al tercer día. Mariana estaba limpiando la biblioteca del 2.º piso cuando el mayordomo entró para mostrarle dónde se encontraban los productos de limpieza. Pero Mariana ya los había encontrado, en el armario oculto tras el panel de madera falso. Un armario que no figuraba en el manual de la casa.
Un armario que solo los empleados con más de 5 años de antigüedad conocían. ¿Cómo supiste que estaba ahí?, preguntó don Ramiro. Mariana parpadeó confundida. Miró el panel de madera. Yo no lo sé. Simplemente sentí que debía estar ahí, esa misma tarde. Mariana estaba preparando la cena cuando don Ramiro le preguntó si sabía dónde estaba la despensa de especias. Mariana caminó directo al tercer armario de la izquierda, abrió la puerta falsa y sacó el azafrán que don Ramiro necesitaba. La despensa secreta había sido construida hace 40 años por el abuelo de Ignacio. Solo la familia Alcázar sabía de su existencia. Mariana, dijo don Ramiro con voz seria, ¿has estado en esta casa antes? Mariana negó con la cabeza. No, es mi primera vez. Pero mientras lo decía, una imagen cruzó por su mente. Un jardín de rosas, columnas de mármol y una fuente con forma de león. Ella había visto ese jardín, pero ¿cómo? La mansión Alcázar no tenía jardín de rosas, solo césped y alberca. Ignacio también empezó a notar cosas. El sábado por la noche estaba trabajando en su oficina cuando escuchó música, suave, lejana, una melodía que no reconocía, pero que le erizaba la piel. Bajó las escaleras siguiendo el sonido. Venía de la cocina. Abrió la puerta en silencio. Mariana estaba limpiando los mesones, tarareando, una melodía antigua, sin letra, solo notas, melancólicas, hermosas, como algo que se canta en una catedral medieval. Ignacio sintió algo quebrarse en su pecho. Conocía esa melodía, no sabía de dónde ni cómo, pero la conocía, como si la hubiera escuchado hace 800 años en un jardín de rosas, mientras un esclavo moría en brazos de una reina. Mariana sintió su presencia. Dejó de tararear. Giró. «Perdón, señor», dijo rápido. «No quise molestarlo. Esa canción», dijo Ignacio. Su voz sonaba extraña, rota. «¿Dónde la aprendiste?» Mariana frunció el ceño. «Yo no sé. La tarareo desde que era niña. Mi abuela decía que la cantaba cuando era bebé, pero nadie sabe de dónde viene». Silencio. Ignacio dio un paso hacia ella. Mariana sintió el arrepio de nuevo, como electricidad, como reconocimiento, como si cada célula de su cuerpo gritara: «Lo conoces, lo has conocido siempre. Necesito que te vayas», dijo Ignacio, pero su voz no sonaba enojada, sonaba asustada. Mariana asintió, tomó su bolso y salió de la cocina sin mirar atrás, pero en la puerta se detuvo. «Señor Alcázar», dijo sin girarse. «¿Alguna vez siente que conoce a alguien que acaba de conocer?» Ignacio no respondió. Mariana se fue y Ignacio se quedó parado en la cocina vacía, con el eco de una melodía de 800 años resonando en su cabeza. El domingo por la mañana, Ignacio no pudo dormir. A las 4 de la madrugada bajó a la biblioteca, encendió la chimenea y empezó a buscar en los archivos de la familia Alcázar. No sabía qué buscaba, pero sentía que había algo, alguna conexión, alguna respuesta. Encontró una caja de madera en el tercer estante, cubierta de polvo. La abrió. Dentro había documentos antiguos, cartas, fotos de bisabuelos y un objeto envuelto en tela blanca. Lo desenvolvió. Un anillo de oro, antiguo, con una inscripción grabada en el interior: I más M, hasta la eternidad. Ignacio sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Conocía ese anillo. No sabía cómo, ni de dónde, pero lo conocía, como si lo hubiera visto hace 800 años en el dedo de una reina que juraba esperarlo en cada vida. Guardó el anillo en el bolsillo de su bata. Subió a su habitación, se sentó en el borde de la cama y por primera vez desde que Elena murió, Ignacio Alcázar lloró, no de tristeza, sino de algo más profundo, de reconocimiento, de pérdida, de una promesa que había olvidado, pero que su alma recordaba. El lunes a las 7 de la mañana,
Mariana llegó a la mansión. Tenía ojeras más profundas. Había trabajado triple turno el domingo porque el hospital le había llamado. Lupita necesitaba una transfusión urgente. $3,000. Mariana tenía 800. Había llorado en el baño del hospital durante 20 minutos. Después se lavó la cara, volvió a trabajar y decidió que pediría un adelanto al señor Alcázar. Preparó el desayuno, café de olla, pan dulce, jugo de mandarina. Salió de la cocina con la bandeja. Ignacio ya estaba sentado, como siempre. Traje Hugo Boss, como siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Mariana colocó la taza de café. Esta vez no tuvo cuidado. Sus dedos tocaron los de Ignacio y el mundo explotó de nuevo, pero esta vez la visión fue más clara, más larga. Mariana vio un palacio, columnas de mármol, un jardín de rosas y una mujer con vestido azul real de pie junto a una fuente con forma de león. La mujer giraba y sus ojos eran los de Mariana, mismos ojos marrones, misma forma de la cara, pero con corona de oro. Y frente a ella, de rodillas, un hombre con cadenas en las muñecas, cabeza agachada, pero cuando levantaba la vista, Mariana veía los ojos grises de Ignacio. La visión terminó. Mariana retiró la mano como si se hubiera quemado, jadeando. Ignacio se había puesto de pie, pálido, temblando. «Tú también lo viste», dijo Ignacio. No era una pregunta. Mariana asintió, incapaz de hablar. «¿Quién eres?», susurró Ignacio. «No lo sé», respondió Mariana, «pero siento que te conozco. Siento que te he conocido siempre». Silencio. Y entonces Ignacio hizo algo que jamás había hecho con ningún empleado en 15 años. Extendió su mano derecha. Mariana la miró, temblorosa y lentamente. Colocó su mano en la de él. Esta vez no hubo visión, solo una sensación de completitud, como si dos piezas de un rompecabezas de 800 años finalmente encajaran. Ignacio miró la mano de Mariana y vio algo que lo hizo congelar. En el pulso derecho de Mariana había una marca de nacimiento, oscura, con forma de línea horizontal, como una cicatriz antigua. Ignacio soltó su mano, se subió la manga de su camisa y mostró su pulso derecho. Misma marca, mismo lugar, misma forma, como si hace 800 años alguien hubiera tenido cadenas en ese pulso y la marca hubiera atravesado vidas. Mariana retrocedió. Su espalda chocó contra la pared. «Esto no es posible. Esto no puede ser real». Ignacio se acercó, pero no de forma amenazante, de forma suplicante, como si necesitara respuestas tanto como ella. «La mansión en la que estás trabajando», dijo Ignacio con voz quebrada, «fue construida en 1890 sobre las ruinas de un antiguo palacio español del siglo XIII. Mi bisabuelo compró las tierras porque, según las leyendas, aquí había existido un palacio real. El jardín de rosas que destruyeron para construir la alberca tenía 800 años. Y la fuente con forma de león que movieron al Museo Nacional había estado en el centro de ese jardín desde 1225. Mariana sintió que las piernas le fallaban. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el piso. «Yo he visto ese jardín», susurró, «en mis sueños, desde que era niña. Un jardín de rosas, una fuente de león y un hombre muriendo. Siempre el mismo sueño, siempre el mismo hombre». Ignacio se arrodilló frente a ella, por primera vez en 3 años. Sus ojos grises no estaban vacíos, estaban llenos de lágrimas. «Yo también», dijo, «he soñado con una mujer con vestido azul, llorando sobre mi cuerpo, diciéndome que me esperaría 800 años. Se miraron, y en ese instante, sin necesidad de palabras, ambos comprendieron la verdad. No era la primera vez que sus caminos se cruzaban, y lo que estaba por suceder probaría que ciertas promesas son tan poderosas
que ni siquiera la muerte puede extinguirlas. Si esta historia te provoca escalofríos, imagina la intensidad de sus sentimientos, y lo que descubrirían después era aún más inverosímil. Pero antes, Ignacio intentó negarlo todo. Se levantó del suelo, ayudó a Mariana a incorporarse, y con una voz gélida, casi robótica, sentenció: «Es solo el estrés. Ambos estamos agotados. Las coincidencias existen. No hay nada más detrás de esto». Mariana lo observó fijamente y supo, en lo más profundo de su ser, que él estaba mintiendo, porque sus manos temblaban levemente y sus ojos estaban inundados de algo que no era frialdad, era miedo. Miedo de que fuera real, miedo de que no lo fuera, miedo de perder nuevamente algo que apenas acababa de encontrar. «Necesito que sigas trabajando», dijo Ignacio, como si nada extraordinario hubiera acontecido. «Tu turno finaliza a las 2. Después puedes retirarte». Mariana asintió, tomó la bandeja de nuevo y regresó a la cocina, con las piernas temblorosas. Pero lo que ambos ignoraban es que negar una conexión ancestral de siglos atrás es como intentar contener un tsunami con las manos desnudas. Imposible. Esa noche, Ignacio se refugió en su despacho. Se sirvió un generoso trago de whisky. Revisó contratos, contestó correos electrónicos, intentó concentrarse en el trabajo, pero a las 2 de la madrugada se rindió, porque cada vez que cerraba los ojos, la misma imagen lo atormentaba. Un jardín de rosas, 1225, la luna llena brillando en lo alto, y él, con su armadura destrozada y sangre cubriendo su pecho, cayendo en los brazos de una mujer vestida de azul y susurrando con el último aliento: «En cada vida, mi reina, te encontraré». Se despertó sobresaltado, gritando, empapado en sudor, con el corazón latiendo desbocado, y comprendió, con una certeza absoluta, que no era un simple sueño, era un recuerdo. Mariana tampoco pudo conciliar el sueño. Regresó a su humilde departamento a las 11 de la noche, después de completar su extenuante tercer turno. Lupita dormía plácidamente en los brazos de doña Carmen, su vecina, quien la cuidaba desinteresadamente, ya que Mariana no podía permitirse pagar una niñera. Mariana le agradeció con sinceridad. Tomó a Lupita en sus brazos, la acostó suavemente en la cama que compartían y se sentó en el borde, observando a su hija respirar, y rompió a llorar en silencio, porque todo era abrumador: el cáncer, los 3 empleos, el agotamiento constante, y ahora esto, visiones inexplicables, reconocimiento instantáneo, un millonario que la miraba como si la conociera desde hace siglos. «Me estoy volviendo loca», pensó. «Tiene que ser eso». Pero entonces cerró los ojos y vio. Ella no era Mariana, era Isabela, reina de Castilla, de tan solo 22 años, de pie en un exuberante jardín de rosas, y frente a ella, arrodillado y con cadenas en las muñecas, un esclavo germánico de ojos grises que acababa de salvarle la vida durante la invasión. Y ella, desafiando todas las convenciones sociales, se arrodillaba a su lado, tomaba su rostro entre sus manos y susurraba con fervor: «En cada vida te esperaré». Mariana abrió los ojos, jadeando. No era un sueño, era un recuerdo. Los días siguientes se convirtieron en una tortura constante. Ignacio y Mariana se evitaban mutuamente. Él bajaba a desayunar a las 6 de la mañana, en lugar de las 7. Ella preparaba el desayuno con diligencia y se marchaba antes de que él apareciera. No se cruzaban las miradas, no intercambiaban palabras, pero ambos sentían la conexión, como un cable eléctrico invisible, vibrando intensamente entre ellos. Don Ramiro lo notó.
El mayordomo había servido a la familia Alcázar durante más de 30 años y jamás había presenciado a Ignacio Alcázar comportarse de esa manera. Distraído, nervioso, humano. «Señor Ignacio», dijo don Ramiro una tarde de jueves, «¿ocurre algo con Mariana?». Ignacio levantó la vista de su laptop. «¿A qué viene esa pregunta?». «Porque usted la evita, y ella lo evita a usted. Y cuando coinciden en la misma habitación, la atmósfera se carga de electricidad». Ignacio cerró la laptop lentamente y con una voz sorprendentemente contenida dijo: «Eso no es de tu incumbencia, Ramiro». El mayordomo asintió con respeto, pero antes de salir, se detuvo en la puerta. «Señor Ignacio, mi abuela solía decir que algunas almas están destinadas a encontrarse y que cuando lo hacen, el universo entero conspira para unirlas, sin importar cuántas vidas deban transcurrir». Ignacio no respondió, pero esa noche llamó a su mejor amigo, el doctor Javier Ruiz, historiador especializado en la España medieval. Se conocían desde los años universitarios, y si alguien podía ofrecerle respuestas, era él. Se encontraron en un bar discreto, alrededor de las 10 de la noche. «Necesito que investigues algo», dijo Ignacio, sin siquiera saludar. «Quiero saber si en el año 1225 existió una reina Isabela de Castilla, y si tuvo alguna relación, por mínima que sea, con un esclavo». Javier frunció el ceño. «¿Por qué?». Ignacio se bebió su whisky de un solo trago. «Porque me estoy volviendo loco», y le relató todo. Las visiones recurrentes, las marcas de nacimiento idénticas, el hecho de que Mariana conociera la mansión sin haber estado allí antes, la melodía antigua, los sueños perturbadores. Javier escuchó en silencio, y cuando Ignacio terminó su relato, el historiador suspiró profundamente. «Ignacio, soy científico. No creo en la reencarnación». «Yo tampoco», replicó Ignacio. «Pero algo está sucediendo, y necesito saber si existe alguna base histórica o si estoy perdiendo la razón». Javier asintió con seriedad. «Dame una semana». Mariana también buscó respuestas por su cuenta. El viernes por la noche, después de su turno en El Nopalito, se dirigió a la biblioteca pública. Buscó libros sobre la España medieval, el Reino de Castilla, el año 1225, y encontró algo que la paralizó por completo. Un libro de historia, página 247, título: Los amores prohibidos de la realeza española. Y allí, en letra pequeña, leyó con avidez: «Se rumorea que la reina Isabela de Castilla, quien gobernó brevemente entre 1223 y 1228, mantuvo un romance secreto con un esclavo germánico llamado Alaric. Según las crónicas de la época, Alaric murió heroicamente defendiéndola durante la invasión de 1225. La reina nunca contrajo matrimonio. Falleció 3 años después. Algunos sugieren que fue de profunda tristeza. El Palacio Real fue completamente destruido en 1650. Sus ruinas yacen bajo lo que actualmente es una exclusiva zona residencial en las afueras de Madrid». Mariana releyó el párrafo 5 veces seguidas. Después buscó la ubicación exacta del antiguo palacio en Google Maps y sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las coordenadas coincidían de forma inexplicable con la dirección de la mansión Alcázar. ¿Qué harías tú si descubrieras que conoces a alguien de una vida pasada?, comenta, porque lo que Mariana hizo a continuación lo cambió todo. El sábado por la mañana, Mariana llegó a la mansión a las 6 de la mañana, pero en lugar de dirigirse a la cocina, subió al tercer piso. Don Ramiro le había comentado que allí había un ático repleto de objetos antiguos pertenecientes a la familia Alcázar, objetos que nadie había tocado en décadas. Necesitaba ver por sí misma. Necesitaba saber la verdad. Abrió la puerta del ático con cautela. El lugar estaba cubierto de polvo, cajas de madera apiladas,
muebles cubiertos con sábanas blancas, un fuerte olor a historia, a recuerdos olvidados, y entonces lo sintió. Un tirón, una fuerza invisible, como si algo la llamara, la guiara. Caminó decidida hacia el fondo del ático. Allí encontró una pequeña caja de metal oxidado, con un candado roto. La abrió y dentro, envuelto en un trozo de tela roja descolorida, encontró un anillo de oro, antiguo, con grabados intrincados. Lo sacó con cuidado. Sus manos temblaban incontrolablemente. Lo giró entre sus dedos y vio la inscripción grabada en el interior, y pulsa hasta la eternidad. Mariana sintió que le faltaba el aire, porque sabía, con cada fibra de su ser, que ese anillo era suyo, que lo había usado hace 800 años, que se lo había dado a un esclavo de ojos grises. Antes de que muriera en sus brazos, se lo puso en el dedo anular derecho, encajó perfectamente, y en ese momento el mundo desapareció. Visión completa, no fragmentos, historia entera. 1225, Palacio de Castilla. Ella es Mariana, 22 años, reina desde hace 2 años tras la muerte de su padre, don Ramiro, y él es Javier, 32 años, esclavo germánico, prisionero de guerra desde los 18. Lleva 14 años sirviendo en el palacio, y contra todas las reglas, contra toda lógica, se enamoran. Ella lo ve todos los días en el jardín de rosas. Él cuida las flores. Ella baja a caminar y hablan en secreto, porque una reina no puede amar a un esclavo, pero el amor no entiende de clases. Y una noche de luna llena, ella le da un anillo de oro con la inscripción más J hasta la eternidad. Y él jura protegerla siempre. 3 meses después, el Reino de León invade, atacan el palacio. Javier, aunque es esclavo, rompe sus cadenas, toma una espada de un soldado caído y se interpone entre los invasores y la reina. Recibe 7 lanzadas, pero logra que ella escape, y mientras muere en el jardín de rosas, a las 23:47 de la noche, con luna llena sobre ellos, susurra en cada vida: mi reina, te encontraré. Y ella, llorando sobre su cuerpo, responde: y yo te esperaré, aunque tenga que buscarte 1000 años. La visión terminó. Mariana cayó de rodillas en el ático, llorando, el anillo apretado en su puño, porque ahora sabía la verdad. Ignacio Alcázar no era un extraño, era Javier, el hombre que había muerto por ella hace 800 años, el hombre que había jurado encontrarla en cada vida y lo había logrado, y lo que ella no sabía es que en ese mismo momento, en el piso de abajo, Ignacio acababa de recibir una llamada del doctor Alejandro Ruiz, y las noticias iban a confirmar lo imposible. «Ignacio», dijo Alejandro por teléfono. Su voz sonaba extraña. «Necesito que vengas al Museo Nacional. Ahora». Son las 6 de la mañana. «Alejandro, lo sé, pero encontré algo y necesitas verlo en persona». Ignacio colgó, se vistió y condujo al museo en 20 minutos. Alejandro lo esperaba en la entrada, sin afeitar, con ojeras, como si no hubiera dormido. Entraron a una sala restringida del archivo histórico. Alejandro cerró la puerta, puso una caja sobre la mesa y miró a Ignacio con expresión que mezclaba asombro y miedo. «Pasé toda la noche investigando», dijo Alejandro. «Ignacio, lo que encontré no debería ser posible». Abrió la caja. Adentro había documentos antiguos, pergaminos y una fotografía de un retrato. «Este retrato», dijo Alejandro, «está en la galería privada del museo. Data de 1225. Fue encontrado en las ruinas del Palacio de Castilla en 1890 y representa a la reina Mariana de Castilla junto a su guardián personal». Le pasó la foto a Ignacio, y Ignacio sintió que el mundo se detenía.
En el retrato, pintado hace 800 años, había una mujer joven con vestido azul real, corona de oro, de pie en un jardín de rosas, y a su lado, de rodillas con cadenas en las muñecas, un hombre. El rostro de la mujer era idéntico al de Mariana Ríos. El rostro del hombre era idéntico al de Ignacio Alcázar. Mismos ojos, misma estructura facial, como si el artista de 1225 hubiera pintado una fotografía de ellos. Ignacio soltó la foto, retrocedió, su respiración acelerada. Alejandro continuó. Y hay más. Encontré crónicas del Reino de Castilla, año 1225. Hablan de una invasión del Reino de León y de un esclavo germánico llamado Javier que rompió sus cadenas para defender a la reina. Recibió 7 lanzadas. Murió en el jardín del palacio. Hora exacta documentada, 23:47. Fecha 15 de agosto de 1225. Ignacio se sentó, temblando. La reina Mariana, continuó Alejandro, sobrevivió, pero nunca se casó. Murió 3 años después, oficialmente de fiebre, pero los cronistas escribieron que murió de tristeza. Y aquí está la parte que te va a romper. Alejandro le pasó otro documento, traducido del latín medieval. Era una carta, escrita por la reina Mariana, fechada el 10 de agosto de 1228, 3 días antes de su muerte. Ignacio leyó, y las lágrimas empezaron a caer. La carta decía: si existe vida después de esta vida, lo buscaré, no importa cuánto tarde, 100 años, 500, 1000, mi alma reconocerá la suya. Y aunque tengamos que nacer en mundos diferentes, aunque él sea rey y yo esclava, mi corazón lo encontrará, porque algunas promesas no terminan con la muerte. Javier juró encontrarme en cada vida, y yo juro esperarlo hasta la eternidad. Ignacio cerró los ojos y vio todo, no visiones fragmentadas, memoria completa. Él era Javier, Mariana era Mariana, y 800 años después, ambos habían cumplido su promesa. Si esta historia no te ha dado escalofríos, déjame decirte que lo que pasó después fue aún más imposible. Algunas historias no deberían ser reales, pero lo son. Ignacio salió del museo a las 8 de la mañana, condujo directo a la mansión. Tenía que hablar con Mariana, tenía que mostrarle la foto del retrato, las crónicas, la carta, pero Mariana no estaba. Don Ramiro le informó que Mariana había llamado a las 7 a.m. No vendría a trabajar. Emergencia familiar. Ignacio sintió pánico. ¿Dónde está? El mayordomo dudó. Después suspiró. Señor Ignacio, no debería decirle esto, pero Mariana tiene una hija de 4 años, con leucemia. Está internada en el Hospital San Rafael. Mariana trabaja 3 turnos para pagar el tratamiento. Ignacio sintió que algo se quebraba en su pecho. ¿Por qué no me lo dijo? Porque usted nunca preguntó, respondió don Ramiro suavemente. Ignacio tomó las llaves de su coche. ¿Qué habitación? 407, piso 4. Ignacio condujo al Hospital San Rafael a 140 kilómetros por hora. Estacionó mal. Corrió al 4.º piso. Encontró la habitación 407. Y lo que vio lo destrozó. Lupita, una niña pequeña de 4 años, estaba en la cama del hospital, pálida, con tubos conectados a sus brazos, dormida. Y Mariana estaba sentada en una silla junto a la cama, cabeza apoyada en el colchón, manos sosteniendo la de Lupita, dormida de puro agotamiento. Tenía ojeras profundas, ropa arrugada, había llorado, se notaba en sus mejillas manchadas. Ignacio entró en silencio, se acercó y sin pensar, puso su mano en el hombro de Mariana para despertarla suavemente. Y en ese segundo, el mundo explotó, visión compartida. Ambos la vieron, al mismo tiempo, completa, vívida, como si estuvieran allí. 1225, 15 de agosto, noche, luna llena.
El palacio de Castilla está bajo ataque. Gritos, fuego, soldados del Reino de León rompiendo puertas, sangre en los pasillos. Javier, esclavo germánico de 32 años, está en el jardín de rosas cuando escucha que los invasores van hacia las habitaciones de la reina. Sin pensar, rompe las cadenas de sus muñecas. El metal se hunde en su piel, sangra, pero es libre. Toma una espada de un soldado caído, corre con furia hacia la torre real. Encuentra a 3 soldados enemigos. Están derribando la puerta de la habitación de la reina Isabela. Grita, los enfrenta con valentía, mata a 2, el tercero lo hiere, una lanzada certera en el hombro izquierdo. Alonso cae, pero se levanta, impulsado por el amor. Más soldados llegan. 5, es 1 contra 5. Recibe una segunda lanzada, directo al muslo derecho. Tercera lanzada, en el abdomen. El dolor es inmenso, pero no cae, porque si él cae, ella muere. Cuarta lanzada, en el pecho. Quinta, en la espalda. Sexta, brazo izquierdo. Cada golpe es una tortura. Alonso cae de rodillas. Escupe sangre, pero se interpone entre los soldados y la puerta. Es un muro inquebrantable. La reina Isabela sale. Ve a Alonso cubierto de sangre. Grita con desesperación. Se arrodilla a su lado. Los soldados huyen. La batalla está perdida para ellos. Los refuerzos del reino llegan, pero es demasiado tarde para Alonso. Isabela lo levanta con cuidado, lo carga con todas sus fuerzas, lo lleva al jardín de rosas, su lugar favorito, donde hablaban en secreto todas las noches bajo las estrellas. Lo acuesta bajo el rosal más grande, luna llena sobre ellos. 23:40. El tiempo se detiene. Alonso está muriendo. La séptima lanzada ha perforado su pulmón. Sangra por la boca. Su vida se escapa. Isabela llora desconsoladamente. Le sostiene la cabeza en su regazo. Le acaricia el rostro. Con ternura. «No me dejes», susurra con el alma destrozada. Alonso sonríe. «Débil. En cada vida, mi reina, te encontraré». Isabela se quita el anillo de su dedo, el anillo que le dio Alonso hace 3 meses, un símbolo de su amor eterno. Se lo pone en su mano. «Y yo te esperaré», dice entre sollozos, «aunque tenga que buscarte 1000 años». Alonso toma su última respiración. 23:47. Su mirada se apaga. Isabela grita desgarradoramente, llora sobre su cuerpo sin vida y jura, frente a la luna, frente a las rosas, frente a Dios y el universo, jura que lo encontrará, no importa cuánto tarde. La visión termina. Ignacio y Mariana abren los ojos al mismo tiempo. En la habitación 407 del Hospital San Rafael, en 2025, 800 años después, ambos están llorando. Las lágrimas corren por sus rostros, se miran y sin palabras. Saben que es real. No fue un sueño, no fue imaginación. No, fueron ellos, hace 800 años, amándose, perdiéndose, prometiéndose amor eterno y encontrándose de nuevo. Mariana se levanta, temblando. Ignacio también. Se miran fijamente, a medio metro de distancia, e Ignacio cae de rodillas, como Alonso, como hace 800 años. Solo que ahora no está muriendo, está vivo. Y ella también. «Te encontré», susurra Ignacio con voz quebrada. «Te busqué en cada vida y te encontré». Mariana cae de rodillas frente a él. Toma su rostro entre sus manos, exactamente como Isabela hizo en 1225. «Y yo te esperé», responde entre lágrimas. 800 años, y lo haría de nuevo. Se abrazan fuertemente y lloran, porque después de 800 años, 2 almas finalmente están juntas de nuevo. Almas gemelas. En la cama, Lupita abre los ojos. Ve a su madre llorando con un extraño y con voz pequeña pregunta: «Mami, ¿estás bien?». Mariana se separa de Ignacio. Se limpia las lágrimas. Se acerca a su hija.
Estoy bien, mi amor. Mejor que nunca. Ignacio se levanta. Ve a Lupita, la niña de 4 años, pálida, enferma, luchando por vivir. Sufre y algo se activa en él. Es instintivo. No es la primera vez que ve a esta niña. En sus visiones, en sus sueños, había visto a Isabela con una niña pequeña, en el palacio, una niña que Isabela cuidaba como si fuera suya. Lupita también lo mira, y sin que nadie le haya dicho nada, sonríe. Tú eres el señor de los sueños de mami. Mariana se congela. ¿Qué dijiste, Lupita? La niña señala a Ignacio. Mami habla de él cuando duerme. Dice que lo esperó mucho tiempo. Ignacio siente que su corazón se expande. Se acerca a la cama. Se sienta en el borde y con voz suave dice: ¿Cómo te sientes, Lupita? Cansada, responde la niña, pero hoy menos, porque mami está feliz. Ignacio mira a Mariana y toma una decisión importante. Voy a pagar todo el tratamiento, dice con firmeza. Lo mejor, los mejores médicos, cualquier cosa que necesite. Mariana niega con la cabeza. No puedo aceptar eso. No es caridad, dice Ignacio. Es una deuda de 800 años. Mariana llora, pero insiste. No quiero que pagues, porque sientes que debes. Ignacio toma su mano, la mira a los ojos con intensidad. No lo hago porque debo, lo hago porque te amo. Te he amado durante 800 años y no voy a perderte de nuevo, ni a ti ni a Lupita. Silencio, un silencio cargado de emoción. Mariana aprieta su mano y finalmente asiente. Ignacio llama al doctor. Javier le pide contactos con los mejores oncólogos del país. En 3 horas, Lupita tiene junta médica con 4 especialistas. En 6 horas, tiene nuevo plan de tratamiento, experimental, caro, pero con 80% de tasa de éxito. Una esperanza. Ignacio paga todo, sin dudarlo, ni un segundo. Esa noche, Mariana se queda dormida en el hospital. Ignacio también, sentados lado a lado en sillas incómodas, manos entrelazadas, unidos. Y por primera vez en 800 años, ambos duermen sin pesadillas. 3 días después, Ignacio organiza algo especial. Invita a Mariana a la mansión, no como empleada, como invitada de honor. Don Ramiro prepara una cena formal, mesa para 2, velas, rosas. Todo es romántico. Pero Ignacio tiene algo más planeado. Una sorpresa. Lleva a Mariana al salón principal. Hay una arpa antigua, decorativa. Ha estado allí durante 40 años. Nadie la toca. Está intacta. Quiero mostrarte algo, dice Ignacio con misterio. Se acerca al arpa, pero no la toca. Mira a Mariana. En la visión que compartimos, Isabela tocaba música para Alonso todas las noches, en el jardín de rosas. Mariana asiente. Yo recuerdo. Ignacio sonríe. Creo que todavía sabes cómo. Mariana niega con la cabeza. Nunca he tocado un arpa en mi vida. Inténtalo, insiste Ignacio. Mariana se acerca, toca las cuerdas con dedos temblorosos, con miedo, y sucede lo imposible. Sus manos se mueven, solas, como si recordaran, como si hubieran hecho esto 1000 veces. Es mágico, y empieza a tocar una melodía antigua, medieval, hermosa, melancólica, llena de sentimiento, la misma melodía que tarareaba en la cocina semanas atrás, un recuerdo subliminal, la melodía que Isabela tocaba para Alonso hace 800 años en el jardín de rosas del palacio. Mariana toca durante 5 minutos, ojos cerrados, lágrimas cayendo. Sus manos recuerdan cada nota, cada pausa, como si su alma hubiera guardado la música durante 8 siglos, un legado eterno. Cuando termina, abre los ojos. Ignacio está de rodillas, llorando, conmovido. Esa canción, susurra con la voz entrecortada. La escuchaba todas las noches, mientras moría, mientras vivía. Era nuestra. Mariana deja el arpa,
corre hacia él, se arrodilla y se besan por primera vez en 800 años, y es como volver a casa, un encuentro de almas. Si esta historia no te dio escalofríos, no tienes alma. Comenta alma gemela si crees que las conexiones verdaderas trascienden el tiempo. El amor es eterno. Los siguientes meses fueron transformadores. Lupita respondió al tratamiento, mejor de lo esperado. En 3 meses, su leucemia estaba en remisión. Los médicos lo llamaron milagro. Ignacio lo llamó destino. Mariana dejó sus 3 trabajos. Ignacio insistió, no porque la estuviera manteniendo, sino porque necesitaba estar con Lupita durante el tratamiento y porque, honestamente, él necesitaba estar con ella. Era inevitable. No vivían juntos, todavía no. Las cosas iban despacio, con calma, pero pasaban todos los días juntos, desayunos, cenas, paseos por el parque, construyendo su futuro. Fines de semana en el jardín de la mansión. Ignacio mandó plantar 800 rosas, una por cada año de espera, e instaló una fuente con forma de león, igual a la del Palacio de 1225. ¡Qué cosa! Mariana lloró cuando la vio. Era tan emotivo. El doctor Javier Ruiz se volvió amigo cercano de ambos. Les mostró todas las crónicas, todos los documentos, y aunque como científico no podía creer en reencarnación, no podía negar las evidencias. Era algo increíble. Una tarde, Javier los llevó al Museo Nacional, a la galería privada. Les mostró el retrato original de 1225. Imagínense la emoción. Mariana e Ignacio se pararon frente a él, mirando sus propios rostros pintados 800 años atrás. Mariana con vestido azul, corona de oro, de pie en un jardín de rosas. ¡Qué belleza! Ignacio de rodillas, cadenas rotas en el piso, mano de Mariana en su hombro, una escena poderosa, y en el fondo, una inscripción en latín que Javier tradujo: Amor vincit omnia et mortem. El amor conquista todo, incluso la muerte. Absolutamente increíble. Ignacio tomó la mano de Mariana y frente al retrato de sus vidas pasadas le hizo una pregunta: «Cásate conmigo». Mariana giró, sorprendida. Ignacio sacó un anillo de su bolsillo, de oro, antiguo, el mismo anillo que Mariana había encontrado en el ático. El destino, el anillo de 1225, con la inscripción I+A, hasta la eternidad. No porque seamos Alaric e Isabela, dijo Ignacio, sino porque somos Ignacio y Mariana, y no quiero esperar 800 años más para estar contigo. Mariana lloró y dijo que sí. ¡Qué momento! Se casaron 3 meses después. Ceremonia pequeña, en el jardín de rosas de la mansión, exactamente donde el palacio de 1225 había existido. Casi un sueño. Lupita fue la niña de las flores, completamente recuperada, cabello creciendo de nuevo, sonriendo, una imagen hermosa. El doctor Javier ofició, don Ramiro lloró, y las 800 rosas florecieron todas al mismo tiempo, como si el universo celebrara. Algo mágico. Ignacio y Mariana intercambiaron votos. Él dijo: «En esta vida y en todas las que vengan, seré tuyo». Ella respondió: «Te esperé 800 años y lo haría de nuevo, pero ahora ya no tengo que esperar». Se besaron, un beso eterno, y 2 almas, separadas por la muerte en 1225, finalmente se unieron en 2025, promesa cumplida. Pero la historia no termina ahí, porque lo que descubrieron después iba a probar que el destino tiene planes más grandes que cualquiera de nosotros pueda imaginar. 1 año después del matrimonio, Ignacio y Mariana estaban sentados en el jardín de rosas. Era 15 de agosto. Exactamente 801 años después de que Alaric muriera en brazos de Isabela. Ignacio había organizado algo especial, una cena bajo las estrellas. Exactamente a las 23:47,
La hora en que Alaric había tomado su último respiro. ¡Qué detalle! Pero esta vez no había muerte, solo vida, amor y promesas cumplidas. Mariana usaba el anillo de 1225 en su dedo. Ignacio tenía una réplica idéntica en el suyo, mandada a hacer con la misma inscripción y más A hasta la eternidad. Lupita, ahora de 5 años, jugaba entre las rosas, completamente sana. Su cabello había crecido largo y oscuro. Reía, corría, vivía, llena de vida. Los médicos habían dicho que era un milagro. Ignacio sabía que era algo más, destino, porque Lupita no era solo la hija de Mariana. En las visiones que ambos habían compartido, habían visto a Isabela cuidando de una niña pequeña en el palacio de 1225. Una niña huérfana que Isabela había adoptado como propia. Lupita era esa niña, reencarnada, de vuelta con ellos, las 3 almas, juntas de nuevo. Después de 800 años, el poder del destino. Ignacio, dijo Mariana esa noche mientras miraban las estrellas, ¿crees que hay otras personas como nosotros? Ignacio la miró. ¿A qué te refieres? Personas que se reconocen, que sienten conexiones que no pueden explicar, que sueñan con vidas que no vivieron en este cuerpo, pero que su alma recuerda. Ignacio lo pensó y asintió. Creo que sí. Creo que hay millones de personas sintiendo lo mismo, pero no tienen pruebas, no tienen documentos históricos, solo tienen esa sensación y la mayoría la ignora, porque la sociedad dice que es imposible. Mariana apretó su mano. Entonces deberíamos ayudarlos. ¡Qué gran idea! Y esa conversación cambió todo. Si hay algo que hacer después de escuchar una historia como esta, es compartirla, porque en algún lugar alguien necesita saber que las conexiones inexplicables son reales. Comparte este video, salva una timeline. 6 meses después, Ignacio y Mariana fundaron la Fundación Almas Conectadas. No era una fundación de caridad tradicional, era un centro de investigación, documentación y validación. Su misión: ayudar a personas que experimentan reconocimiento inexplicable de almas a encontrar respuestas. A través de investigación histórica, análisis de ADN, regresión guiada y documentación científica. Un proyecto ambicioso. El doctor Javier Ruiz se convirtió en el director de investigación. Montaron oficinas en una casa antigua en las afueras de Madrid. Contrataron a 3 historiadores, 2 genetistas, un psicólogo especializado en memoria y abrieron las puertas. En el primer mes, recibieron 47 solicitudes. Personas de todo el mundo que habían sentido conexiones inexplicables, que soñaban con lugares que nunca habían visitado, que reconocían rostros de personas que acababan de conocer, que tenían marcas de nacimiento en lugares donde habían sido heridos en vidas pasadas. Historias fascinantes. La historia de Ignacio y Mariana se había vuelto viral. Javier había publicado un artículo científico documentando su caso, con fotos del retrato de 1225, las crónicas, las marcas de nacimiento idénticas, la carta de Isabela. Título del artículo: Reconocimiento de almas, un caso documentado de memoria transgeneracional no genética. Un título impactante. Fue rechazado por 12 revistas científicas. Demasiado controvertido, demasiado imposible. ¡Qué injusticia! Pero la revista 13, Journal of Consciousness Studies, lo publicó y explotó. Un éxito rotundo. En 6 meses, el artículo fue citado 2.400 veces. Científicos de todo el mundo empezaron a investigar casos similares. Universidades abrieron departamentos de estudios de conciencia y la conversación cambió de si la reencarnación existe a cómo documentarla científicamente. Un cambio de paradigma.
La Fundación Almas Conectadas empezó a procesar casos. Caso 1. María Santos, 34 años, México. Soñaba desde niña con ahogarse en un barco. A los 28, conoció a un hombre en un café. Instantáneamente sintió pánico y amor al mismo tiempo. Investigación histórica reveló: barco Titanic, 1912. Pasajera llamada Mary Santos murió ahogada. Viajaba con su prometido James McAllister. Foto del pasaporte de 1912, rostro idéntico al de María. El hombre del café, descendiente directo de James McAllister. Caso documentado, archivado como conexión probable. Una historia increíble. Caso 7. Chen Wei, 29 años, China. Desde los 5 años hablaba frases en alemán sin haberlo aprendido. Tenía pesadillas con campos de concentración. Marca de nacimiento en forma de número en el antebrazo. Investigación. Campo de Auschwitz, 1944. Prisionero alemán Hans Weiss. Número de identificación tatuado. Mismo patrón que marca de nacimiento de Chen. Foto de archivo. Similitud facial 87%. Asombroso. Caso documentado. Archivado como memoria transgeneracional confirmada. Caso 12. Amara Johnson, 26 años, Estados Unidos. Lesbiana. Desde adolescente soñaba con una mujer de vestido victoriano. A los 24 visitó un museo en Londres. Vio un retrato de 1850. Era la mujer de sus sueños. Investigación. Lady Elizabeth Hart, 1850. Aristócrata británica. Tuvo un romance secreto con su dama de compañía, Sarah Thompson. Ambas murieron en un incendio en la mansión Hart. Cartas encontradas documentaban su amor prohibido. Amara tiene una marca de nacimiento por quemadura en la espalda, misma ubicación donde Lady Elizabeth fue quemada, según reportes médicos de 1850. Caso documentado, archivado como conexión romántica transgeneracional. En 2 años, la Fundación documentó 89 casos. No todos eran reencarnación, algunos eran memoria genética, otros coincidencia estadística, pero 23 casos fueron clasificados como conexión altamente probable. 23 personas que encontraron respuestas. 23 almas que dejaron de sentirse locas. Ignacio y Mariana no cobraban por el servicio. Todo era gratuito, financiado por la fortuna de Ignacio, pero más importante, financiado por un propósito, porque habían vivido años sin respuestas, sintiendo que estaban locos y ahora podían dar a otros lo que ellos habían buscado desesperadamente: validación. Pero el impacto más grande no fue en los casos documentados, fue en las miles de personas que leyeron las historias y finalmente se dieron permiso de creer en sus propias conexiones. El hombre que sintió reconocimiento instantáneo con su esposa en su primera cita, y todos le dijeron que era solo química. La mujer que visitó Japón por primera vez y lloró porque sentía que había vuelto a casa. El niño de 4 años que hablaba de su otra familia en un país que nunca había visitado. La pareja que se conoció en un aeropuerto y sintió que se habían estado buscando durante vidas. Todos ellos comentaban en los videos de Ignacio y Mariana, en los artículos, en las redes sociales: yo también sentí esto, yo también soñé con alguien antes de conocerlo, yo también tengo una marca de nacimiento que no tiene explicación médica. Y el mensaje de Ignacio y Mariana siempre era el mismo: no estás loco, tu alma recuerda, y eso es suficiente. Algunas historias no necesitan ser creídas por todos, solo necesitan ser validadas para uno. 3 años después de su matrimonio, Mariana estaba embarazada. Ignacio lloró cuando se enteró, no de tristeza, de gratitud, porque en 1225 Alaric había muerto antes de poder tener hijos con Isabela. Ahora, 803 años después, iban a tener una familia. Lupita estaba emocionada. Iba a ser hermana mayor. Nació una niña.
en agosto, el mismo mes en que Alaric había muerto. La llamaron Isabela por la reina, por la promesa, por el amor que atravesó 800 años. Y cuando Ignacio cargó a su hija por primera vez, sintió algo que no esperaba: paz, como si una deuda cósmica hubiera sido pagada, como si el universo dijera: lo lograste, cumpliste tu promesa, ahora vive. El doctor Alejandro publicó un segundo artículo 5 años después del primero, título: Almas conectadas, análisis de 89 casos documentados de reconocimiento transgeneracional. Esta vez fue aceptado por Nature Human Behavior, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. El artículo incluía análisis estadístico de marcas de nacimiento correlacionadas con heridas históricas documentadas, casos de habilidades inexplicables genéticamente, fenómenos de reconocimiento instantáneo con validación histórica, propuesta de marco teórico para memoria no local de conciencia. La comunidad científica explotó. Mitad lo llamó pseudociencia, mitad lo llamó revolucionario, pero nadie pudo negar los datos: 89 casos, documentados, con evidencia histórica, fotos, documentos, crónicas. 3 universidades abrieron líneas de investigación formal sobre consciencia transgeneracional. Ignacio y Mariana, que solo querían respuestas para su propia conexión, se convirtieron en el caso estudio más documentado de reconocimiento de almas en la historia. Pero para ellos nada de eso importaba. Lo que importaba era esto: despertarse juntos, desayunar con Lupita e Isabela, caminar por el jardín de 800 rosas, tocar el arpa mientras Ignacio escuchaba, sentarse bajo las estrellas el 15 de agosto a las 23:47 y recordar, no con tristeza, sino con gratitud, porque el dolor de 1225 había dado lugar a la felicidad de 2025, 10 años después de que se conocieran. Ignacio y Mariana fueron invitados a dar una charla en la Universidad de Madrid, auditorio con 800 personas, estudiantes, profesores, escépticos, creyentes. Mariana habló primero, contó su historia, desde el primer toque, las visiones, el miedo, la negación y finalmente la aceptación. Ignacio habló después, mostró fotos del retrato de 1225, las crónicas, la carta de Isabela, las marcas de nacimiento, el anillo, pero la parte más poderosa fue cuando Lupita, ahora de 14 años, subió al escenario, habló con voz clara, madura, y dijo algo que nadie esperaba. Yo también recuerdo. El auditorio se quedó en silencio. Lupita continuó: recuerdo el palacio, el jardín de rosas, a mi madre Isabela cuidándome. Tenía 6 años cuando murió Alaric. Estaba allí, vi todo. Y cuando murió Isabela 3 años después, yo tenía 9. Quedé huérfana. Fui enviada a un convento. Morí a los 12, de fiebre, sola. Lágrimas corrían por su rostro, pero sonreía, y ahora estoy aquí, con ellos de nuevo. Pero esta vez no como huérfana, sino como hija, y esta vez nadie va a morir. Esta vez vamos a vivir. El auditorio explotó en aplausos. Algunos lloraban, otros estaban en shock, pero todos sintieron algo: esperanza. Esperanza de que la muerte no es el final, de que las conexiones verdaderas trascienden el tiempo, de que las promesas hechas con el corazón pueden ser cumplidas incluso después de 800 años. Al final de la charla, una mujer de 60 años levantó la mano. Yo conocí a alguien hace 40 años, dijo, con voz temblorosa. Sentí que lo conocía desde siempre, pero la sociedad dijo que era demasiado rápido, que no era real, así que lo dejé ir, y me arrepiento cada día. Mariana bajó del escenario, caminó hacia ella, y le dijo algo que quedó grabado en video: nunca es demasiado tarde. Si él era tu alma gemela, tu alma todavía lo reconoce. Búscalo,
Y si no está en esta vida, tu alma lo encontrará en la próxima, porque algunas promesas no tienen fecha de expiración. La mujer lloró y 3 meses después envió un email a la fundación. Lo encontré, se había casado, enviudó hace 2 años, le escribí, me recordaba, nos encontramos y fue como si 40 años desaparecieran. Vamos a casarnos en diciembre. Esas son las historias que cambian al mundo. No las grandes, sino las pequeñas. Una persona a la vez, una conexión a la vez. Y todo empezó con un toque accidental entre una empleada y un millonario, un martes por la mañana, exactamente a las 7, cuando Mariana Ríos le sirvió café de olla a Ignacio. Alcázar y 800 años de historia estallaron en un solo segundo. Fue inevitable. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Tú, que estás escuchando esto, ¿alguna vez has sentido que conoces a alguien que acabas de conocer? ¿Has mirado a los ojos de alguien y sentido que has esperado toda la vida por ese momento? ¿Has visitado un lugar y sentido que ya habías estado allí antes? Si la respuesta es sí, déjame un comentario. Cuenta tu historia, porque en algún lugar alguien más está sintiendo exactamente lo mismo. Y tu comentario podría ser la validación que necesitan para creer en su propia conexión. Esa conexión especial. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda esta historia sin pausar, es porque algo en tu alma reconoce la verdad, que el amor verdadero no termina con la muerte. Es eterno, que algunas promesas atraviesan vidas, las trascenden, que las almas gemelas son reales, existen, y que cuando 2 almas están destinadas a estar juntas, el universo entero conspira para que se encuentren. Es un hecho, no importa cuánto tarde, 100 años, 500, 800, da igual. Las almas conectadas siempre se reconocen, siempre se encuentran, siempre cumplen sus promesas, siempre. Ignacio y Mariana lo probaron. Ellos son la prueba. Y ahora viven la vida que Alaric e Isabela soñaron hace 800 años, juntos, en paz, en amor, para siempre. Porque algunas historias no terminan, jamás, solo se transforman, evolucionan, de tragedia en triunfo, siempre, de muerte en vida, renacen, de promesa en realidad, se cumplen. Y esa es la historia más hermosa de todas. La más bella,